Cuando mis padres me dijeron que me enviaban a cuidar de mi bisabuelo, dudé mucho. Mi bisabuelo Eman Fender celebró su 110º cumpleaños en diciembre, aunque no se había invitado a nadie a su fiesta. En realidad no había habido fiesta porque mi bisabuelo estaba recluido. Era un famoso escritor de terror que escribía y publicaba cuentos desde principios del siglo, y se suponía que tenía una pequeña fortuna. Como tal, vivía en una casa al estilo de Mary Shelley, en medio de la nada, afanándose en su última obra de terror. Mi madre tenía 5 hermanas, y todas ellas habían intentado conseguir un codiciado lugar en el testamento del bisabuelo. Pero hasta ahora, ninguna de mis tías ni primas lo había conseguido. No es que quisiera algo de su dinero, pero mamá insistió. Llevaba buscando el dinero del bisabuelo al igual que sus hermanas, desde su temprana edad, y ahora parecía que por fin había llegado su momento. Esta parecía ser su oportunidad, ya que todos mis otros primos habían fracasado. Me dijo que pasara el verano y el otoño con él, y que viera cómo funcionaban las cosas. Y trae alguno de estos escritos. Tal vez esto te haga quedar bien con el viejo. Y así fue como llegué al porche de mi bisabuelo a mediados de mayo, dispuesto a quedarme hasta casi Halloween. La casa era vieja de 3 pisos, que yo sabía que era casi como una mansión por las pocas veces que había estado en ella de niño. Tenía 8 habitaciones, 5 baños, una cocina, un estudio y, por supuesto, el despacho de mi abuelo en la 3ª planta. A veces se le podía ver a través del gran ventanal que había arriba, trabajando duro en su vieja máquina de escribir. Antes se sentaba cerca de la ventana para poder mirar al exterior, y quizás inspirarse en los bosques y el césped que rodeaba su propiedad. Ahora, al parecer, prefería un lugar más alejado de todas esas distracciones. Llamé al timbre y no me sorprendió escuchar que la cerradura se abriera electrónicamente. El bisabuelo no tenía personal. Antes de que yo naciera, algunos de sus cuidadores habían desaparecido. Después de varias búsquedas en la casa y en la propiedad, el bisabuelo acabó despidiendo a su personal y viviendo solo. Durante la mayor parte de su vida había dependido de la amabilidad de sus familiares, o simplemente había prescindido de ellos. Era un anciano muy solitario, y la verdad no me apetecía mucho pasar los próximos 6 meses en su compañía. Había estado preparando un manuscrito para enviarlo y publicar, y supuse que tendría poco tiempo para revisiones si estaba demasiado ocupado atendiendo a mi bisabuelo y a su monstruosa casa. Mirando ahora hacia atrás, veo que realmente no tenía ni idea de lo que me esperaba. La casa tenía un aspecto mohoso. Parecía una vieja construcción gótica de una de las novelas de mi bisabuelo. No sé si era intencionado, y le daba al lugar un aspecto muy poco cuidado. Tuve que preguntarme qué había hecho aquí mi prima Leslie cuando se quedó 8 meses el año pasado. Los suelos estaban llenos de polvo. A las cortinas de la cocina les había salido una fina fila de moho, ya que por una ventana entraba un poco de agua. Dada la antigüedad de la casa, no era de extrañar. La casa tenía más de 100 años y había sido el hogar de mi bisabuelo y de mi abuelo. Ahora era un poco más una reliquia enorme que estaba esperando que mi bisabuelo muriera para que alguna empresa de construcción la convirtiera en un centro comercial. Un altavoz crepitó en el vestíbulo y el zumbido me hizo saltar en el suelo. ¡Sube a mi estudio! Tengo órdenes para ti. Incluso a los 110 años, parecía que no había perdido la fuerza de su voz. Así que subí los 3 tramos de la escalera preguntándome cómo hacía mi bisabuelo para subir y bajar la vieja empinada escalera. Debía bajar a comer. No había tenido a nadie que le ayudara desde que Leslie se había marchado hacía unos 6 meses. Mientras mis jóvenes y robustas piernas subían las viejas y chirriantes tablas, reflexioné que estaba casi sin aliento al llegar al rellano del 2.º piso. Mi abuelo estaba sentado en la habitación superior. La habitación había sido un desván,
pero el bisabuelo la había convertido en un despacho junto antes de que naciera mi abuelo. La segunda serie de escalones se había construido solo para él, y eran mucho más empinados que los originales. Al subir las escaleras, pude ver el escritorio de mi abuelo y la vieja y maltrecha silla con respaldo que había tenido desde que yo era un niño. El escritorio y la silla estaban de perfil, y era como una escena de una película. La cámara iniciaba un lento paneo mientras subía las escaleras, y el público veía el respaldo de la silla tapizada de rojo y oía el chasquido de las teclas. Estaba sentado allí, encorvado como una gárgola, con los dedos artríticos golpeando las teclas de su vieja y maltrecha máquina de escribir. El sonido era esquelético, como los huesos contra el marfil. Siguió tecleando mientras yo me mantenía a una distancia respetuosa detrás de su silla, sin querer empezar con mal pie con este antiguo escritor con el que debo compartir habitación durante los próximos meses. La habitación del ático tenía el tamaño de un estudio normal, y su mobiliario parecía casi espartano. Había una cama, pequeña y de aspecto ordenado, varias librerías viejas y caídas que parecían igualmente infectadas por el moho, y una alfombra que se extendía desde el rellano hasta su escritorio de caoba oscuro, que se colocaba siempre de cara a la esquina. Antes daba la pintoresca ventana que daba a su propiedad. Ahora, sin embargo, solo miraba hacia la esquina, como si alguien hubiera puesto a mi antiguo bisabuelo en tiempo muerto. Entiendo que vas a ser mi nuevo cuidador. Me sobresalté un poco. El tecleo me hizo creer que me seguiría ignorando un rato más. Su voz era chirriante, rasposa por la falta de uso. Esperaba ver el polvo que salía de detrás de la silla y cuando se giró, decidí que mis expectativas no habían estado muy lejos. Llamar antiguo a mi bisabuelo habría sido un error. El hombre estaba encogido hasta el punto de ser un elfo. No podía medir más de 1,5 metros, y sus brazos y piernas parecían arrugados y aniñados. Tenía los brazos por delante, con las manos sujetas por la muñeca de una forma que me hizo preguntarme cuánto le debía doler escribir en ellas. Sus piernas colgaban a unos centímetros del suelo cuando se sentaba en la monstruosa silla, y recuerdo que pensé que parecía un niño sentado en el asiento de su padre. La imagen era más grotesca que humorística. Debes saber que tengo grandes expectativas en mis ayudantes y que no doy un trato especial a los miembros de mi familia. Tu vida aquí será dura, pero concéntrate en el lado positivo. Puede que consigas ese codiciado lugar en mi testamento que mis hijos, los hijos de mis hijos y ahora los hijos de ellos parecen tan incapaces de conseguir. Todo es posible, supongo. Y cuando se encogió de hombros, imaginé que podía oírlos rechinar. Escucharle hablar era como ver una ventriloquía de excepcional talento. Su acento era suave, culto y demasiado profundo para la criatura de tamaño infantil que residía en su trono. Cuando ambos terminamos, mirándonos fijamente durante los siguientes segundos, y no hubo una gran revelación, él continuó. Primero me habló de su horario de comidas. Desayunaba a las 5, almorzaba a las 11 y cenaba a las 6. Se alimentaba casi exclusivamente de sopa Campbell, de la que tenía una amplia provisión en la despensa. Había 7 sabores diferentes de sopa, una para cada día de la semana, y cada mes había un número al que llamaba para que le entregaran más. Me dijo que podía hacer una lista de los alimentos que quería y que me los entregarían en la casa con el pedido. Solo mantén la factura por debajo de los $500 al mes. Me gustaría gastar solo lo suficiente hasta que muera. Se bañaba todas las noches a las 7, aunque me aseguró que no necesitaba ayuda para bañarse. Necesitaba ayuda para ir al baño, entrar en la bañera, salir de la bañera y volver a su habitación. Debía meterlo en la bañera y luego marcharme hasta que me llamara de nuevo. Estaría completamente vestido cuando yo llegara para ayudarle a volver a su habitación. Su horario, aparte de eso,
era la escritura. A veces escribía durante 18 o 19 horas al día y a menudo escribía hasta bien entrada la noche si le apetecía. Rara vez dormía, me dijo, y es probable que lo encontrara durmiendo en su silla si necesitaba algo temprano por la mañana. La mayoría de las veces dormía entre las 2 y las 5 de la madrugada. No debía molestarle ni hacer ningún ruido entre esas horas. Cuando tienes mi edad, descubres que no necesitas dormir tanto como la gente normal. Pero no dejaré que lo poco que necesito sea perturbado por tu innecesario ruido. Mis deberes, aparte de la alimentación y la hora del baño, eran los míos. Me gustaría que se barriera la casa una vez a la semana, y que se abrieran las ventanas para ventilar el polvo y que se quitaran y lavaran las cortinas una vez al mes. Tengo la ligera sospecha de que esa prima tuya tan descuidada no cumplió con ninguna de estas cosas, así que es probable que haya un desastre ahí abajo. No tengo televisión ni internet. Hay un teléfono en la cocina que puedes usar si lo necesitas. Y aunque no necesito electricidad, espero que pagues a tiempo la energía. Creo recordar que tu primo Winifred acumuló una factura de electricidad de $400 mientras se alojaba aquí, y lo expulsé por ello. Mientras sigas mis reglas y mantengas la casa, sospecho que te ignoraré durante tu estancia aquí y no tendremos dificultades. Me despidió después de eso, y así comenzó mi tiempo en la casa de mi bisabuelo. Un tiempo que llegaría, en años posteriores, a lamentar haber emprendido. Primero comenzó con la mecanización. Mi abuelo no había mentido. Escribía 18 o 19 horas al día, y las teclas de su máquina de escribir hacían mucho ruido. Se le podía oír teclear desde cualquier lugar de la casa, y el ruido se convertía en un zumbido de fondo constante. Usando el hotspot de mi teléfono, pude escribir un poco, y mi corrección de pruebas estaba avanzando. Era lento, la señal aquí era pobre, pero me esforcé por hacerlo, a pesar de la distracción que suponía todas esas teclas. El sonido casi parecía escabullirse, introduciéndose en tus oídos como dedos fantasmas mientras estabas sentado tratando de concentrarte. Intenté poner música y utilizar auriculares, pero el sonido parecía repiquetear contra mis sentidos como un piano mal tocado, por muy alto que fuera el volumen. Llegué a sentir empatía por un personaje de Poe en particular, ya que mi propio corazón delataba el sonido de las teclas a todas horas de la noche. Incluso sacaba el portátil al césped para trabajar en los días soleados, y aunque desafiaba toda lógica, imaginaba que el sonido de esa máquina de escribir también se oía allí. A veces pensaba que podía oírla desde el porche hasta el buzón de correo que hay al final del camino, a media milla de la casa. Sé que parece una locura, pero también sé que lo oía, y no solo invadía mis horas de vigilia, sino también mis horas de descanso. Así es también como empezaron los sueños. A veces soñaba que estaba sentado en esa vieja silla, escribiendo durante horas y horas mientras las palabras se deslizaban por el papel. En mi sueño, el papel era interminable. Simplemente rodaba una y otra vez por la máquina de escribir. Las palabras se elevaban como un árbol en el bosque ante mis ojos. Mis dedos repiqueteaban sin cesar sobre las teclas. Mis jóvenes y fuertes dedos se marchitaban como los de mi bisabuelo mientras escribía mi vida. Mientras trabajaba, siempre estaba frente a ese gran ventanal, observando a las luciérnagas que retozaban en el bosque. A veces, sin embargo, me veía a mí mismo en el espejo, y me despertaba de golpe cuando el rostro de mi bisabuelo me devolvía la mirada. Luego los susurros. Es probable que el susurro haya estado ahí desde el principio, pero no lo percibí durante varias semanas. El bisabuelo no tenía una aspiradora, así que me tocó barrer el suelo y sacar las cortinas para golpearlas con una escoba. Afortunadamente para mí, las alfombras no estaban de moda a principios del siglo, y el bisabuelo tenía suelos de madera.
Estaba barriendo el segundo piso cuando oí un susurro arañoso procedente de las escaleras al final del pasillo. Era casi ininteligible. La voz era el más fino susurro, pero mi abuelo no podía igualar su respuesta. No lo haré, no puedes obligarme. Ni siquiera sabes si podría ocupar mi lugar. No importa, no lo maldeciré a la misma vida que me han maldecido a mí. Deja de susurrarme al oído y déjame terminar. Entonces se reanudó el fuerte choque de llaves y el bisabuelo ignoró a quien le había estado susurrando. Pensé en ello mientras barría, sin saber qué pensar. ¿Con quién había estado hablando? Y lo que es más importante, ¿de quién había estado hablando? Sabía que no tenía teléfono allá arriba. Si necesitaba algo, siempre llamaba por las escaleras. Y el susurro había sonado como si viniera del interior de la habitación, no de un teléfono. Lo descarté como las divagaciones seniles de un hombre viejo y problemático, y seguí con mis tareas, deseando terminarlas para poder volver a mi trabajo. Esa fue la primera vez, pero no sería la última que escucharía esos susurros. Empecé a oírlos también en algo más que en el estudio del abuelo. Comenzaron como algo parecido a un rasguño de patas de ratón, un ruido escurridizo que a veces recorría mis sentidos. Cuanto más escuchaba, más oía, y lo que oía era aterrador. Susurraban sobre lugares lejanos y paisajes infernales extranjeros. Susurraban sobre terribles demonios y antiguos males, todos los cuales ganarían al final a pesar del mejor esfuerzo del héroe. A veces los oía mientras dormía, un lugar del que no podía escapar, y a menudo llenaban mis sueños con terribles profecías. El trabajo fue probablemente un tercer indicio de que algo andaba mal. Mientras el género del bisabuelo siempre había sido el terror, a mí me interesaban más la fantasía y la literatura juvenil. Mi manuscrito actual era un artículo de propaganda, algo para poner mi nombre en la mesa de un agente o interesar a un editor para poder trabajar en una fantasía más innovadora. Mi historia era buena, clanes de vampiros en guerra y un romance que atentaba a florecer en el caos. Pero no era nada nuevo. Era un poco de pseudofantasía para jóvenes, del tipo que tiene un público incorporado y es bastante seguro. Sin embargo, cuanto más tiempo trabajaba en ella dentro de la casa del abuelo, más oscuro empezaba a ser la historia. Los personajes empezaron a morir con frecuencia. Las historias de fondo se volvieron menos aptas para los adolescentes, y una sombra cayó sobre lo que había sido un pequeño libro bastante ligero hasta el momento. Parecía que pasaba mucho tiempo arreglando los cambios que había hecho el día anterior. Me estaba frustrando con el cambio de tono que parecía estar intentando darle a la historia. Era como si alguien también me susurrara al oído, diciéndome que derramara sangre o inyectara horror donde no era necesario. Descubrí que mi mente quería escribir cosas que nunca me habían interesado, y la sensación me inquietaba. Entonces, una mañana, me desperté y encontré a mi bisabuelo leyendo algunos de mis escritos desde el otro lado de la mesa. Me había quedado dormido ante las teclas, y cuando me desperté, vi sus enjuntos brazos desplazándose mientras leía. Estaba claro que no le gustaba usar el ordenador. Hacía una mueca cada vez que tenía que tocar el teclado, como si hubiera puesto la mano sobre algo desagradable. Cuando vio que me fijaba en él, volvió a girar el ordenador hacia mí. Entonces hizo algo que nunca le había visto hacer en todos los años que le conocía. Sonrió. Escribes bien, muchacho. Es un poco blando para mi gusto, pero parece que no soy tu público objetivo. ¿Cuánto tiempo llevas escribiéndolo? Le dije que llevaba un año escribiendo mi obra actual, pero que había estado escribiendo en general durante casi toda mi vida. Asintió con la cabeza, pareciendo que le gustaba el sabor de esa nueva información. Pensé que era el único, al menos desde que tu tío Stephen murió. Luego se deslizó fuera de la silla. Sus pies apenas hicieron ruido al tocar el suelo y volvió a subir lentamente las escaleras.
Después de eso me pareció notar que rondaba por el comedor a menudo mientras yo hacía correcciones y cambios en mi manuscrito. Al principio intenté ignorarlo, para no incomodarlo, pero a medida que pasaban las semanas, le pregunté si quería venir a ayudarme con mis revisiones. Al principio se negó, diciendo que tenía que volver al trabajo. Sin embargo, con el tiempo, vino a sentarse conmigo y me ayudó a revisar las 500 páginas de basura adolescente, como solía llamarla. Cada nueva revisión, al menos de las más oscuras, parecía interesarle, y me encontré aceptando sus sugerencias más que rechazándolas. Entonces, un día cerca de Halloween, me invitó a su estudio. Dijo que había algo que necesitaba mostrarme. Estaba de pie junto al gigantesco sillón con respaldo cuando llegué. Parecía aún más un niño desnutrido mientras deslizaba una mano sobre el brazo, con la cabeza apenas lo suficientemente alta como para mirar por encima del brazo que acariciaba. Me has impresionado, hijo. Tu escritura es un poco áspera, pero supongo que toda la escritura parece áspera después de un siglo de ella. Mucha gente me ha preguntado cómo he vivido tanto tiempo, y la escritura es el secreto de ese éxito. La escritura, sin embargo, es solo la mitad. La otra mitad es esto. Acarició de nuevo la silla mientras lo decía, con una mirada entre el amor y la repugnancia cruzando su rostro. ¿Tu silla? Pregunté con escepticismo. No es mi silla. Esta silla nunca fue mía. Me la prestaron con la condición de que la utilizara para su fin. ¿Y cuál es su fin? Pregunté sintiendo que se me erizaba el vello de la nuca. Terror, respondió. Casi esperaba que el trueno retumbara del fondo mientras lo decía. ¿La silla está pensada para sembrar terror? Dije tratando de mantener el escepticismo fuera de mi voz. El bisabuelo no pareció darse cuenta. Se limitó a seguir mirando la silla con esa repugnante fascinación que tenía. La silla parecía tenerlo bajo su dominio y él era incapaz de separarse de ella. La silla es un conducto. Su propósito es simple: difundir el miedo y propagar el terror. Ya has oído los susurros, estoy seguro. Asentí con la cabeza, oyéndolas correr a través de mí. Incluso en ese momento, mientras observaba a mi bisabuelo acariciar la vieja silla que, de repente, parecía respirar superficialmente ante mis ojos. Desde que leí los cambios en tu manuscrito, supe que se te había metido en la cabeza. Te llama como me llamó a mí. Y ahora quiere hacer un trato. Di un paso atrás hacia las escaleras. ¿De qué estás hablando? ¿Un trato? ¿Qué clase de trato? Puedes escribir para siempre. Escribir todo lo que quieras. Y tu trabajo te hará ganar la clase de dinero que avergüenza a los hombres normales. Todo lo que debes hacer es sentarte en esa silla y dejar que trabaje a través de ti. Puedes hacerlo, ¿verdad? Quería rechazarlo, a este esqueleto sonriente y a su silla que respiraba lenta y visiblemente. Cuanto más lo miraba, más podía ver los ojos torvos, los orificios nasales casi serpenteantes, la boca sonriente que se asentaba en el asiento. Me estaba mirando y por mucho que quisiera negar lo que decía, como las divagaciones de un viejo loco, no podía. El glamour de la silla se había desvanecido y ahora podía ver el monstruo que había debajo. Ven a sentarte, me indicó. Ven a sentarte y deja que te muestre su poder. No quería hacerlo. Sentarse en esa cosa era lo último que quería hacer. Pero descubrí que mis piernas tenían otras ideas. Me movían como por arte de magia. Mis piernas eran las de una marioneta con hilos. Expresé toda mi voluntad, pero era un niño que se resistía al huracán.
El bisabuelo se apartó cuando llegué ante la silla, y cuando mi trasero se deslizó en la cosa vieja, esperé que los dientes me engulleran. Pero en cambio, me llené de algo inesperado. Me llené de plenitud, de una sensación de regreso a casa. Estaba completo. Me vi agarrando la máquina de escribir como había hecho en mis sueños. Los susurros me invitaban a escribir, me obligaban a derramar mi talento para ellos. Las palabras salieron de mí, no eran mías, no eran en absoluto mías, pero resumaban de mis dedos como la sangre. Mi mundo se convirtió en el chasquido de ese teclado. Mi mente era una pizarra apta para ser limpiada y rellenada una y otra vez. Me sentí dominado, poseído y el demonio de la inspiración se paseó por mí. Ahora no había un papel interminable, sino que veía las hojas llenas y rellenas, hechas solo para ser cambiadas por otras. Al mirar las teclas de marfil, sentí que mi cordura se reafirmaba a ver las manchas en ese marfil virgen. Eran de color marrón oscuro, sangre vieja, pero seguramente se mojarían de nuevo. No recuerdo haberme desmayado, pero sí recuerdo haberme despertado. Estaba tumbado en la cama del estudio de mi bisabuelo. Él estaba sentado en el borde de la misma, con un aspecto aún más infantil al tener las piernas colgando sobre el borde. Me di cuenta de las pocas veces que lo había visto lejos de su máquina de escribir en los meses que llevaba aquí, y parecía a la vez desolado y muy aliviado mientras miraba cómo se balanceaban sus pies marchitos. Lo has hecho muy bien. Las primeras 300 páginas de un manuscrito que pronto estará en las listas de los más vendidos del New York Times. Estoy seguro. Al menos mi agente parece creerlo. Nunca he tenido mucha cabeza para la ficción popular. ¿Qué? Pero me di cuenta de que no sabía qué preguntar. Patea como mula, ¿verdad, hijo? Recuerdo la primera vez que lo experimenté allá por los 36. ¿O fue a los 26? ¿Quién puede recordarlo? Entonces me acercaba a la vejez, con los niños fuera de casa y solos, y tu bisabuelo acababa de morir de una repentina neumonía. Estaba solo en este mausoleo, seguro de que tal vez tenía un libro en mi interior, pero sin saber cómo sacarlo. El hombre al que le compré la silla apareció de la nada. Se presentó como si yo lo hubiera invocado y dijo que tenía justo lo que yo buscaba. Cuando me mostró el espantoso armatoste que se había agazapado allí, me sentí muy escéptico. Mis cejas se deslizaron aún más cuando dijo que ya había sido pagado. Tenía una mirada soñadora, como si su mente retrocediera en el tiempo. Me dijo que lo único que tenía que hacer era escribir, solo escribir, y la silla haría el resto. Me dijo que la silla llevaría mi escritura a alturas que nadie se había atrevido a esperar, y todo lo que tenía que hacer era estrechar su mano. Cuando me senté para empezar, el hombre inclinó su sombrero y sonrió como un diablillo. Nunca miré atrás. Al principio tengo que admitir que fue emocionante producir historias, libros, series enteras en el transcurso de los años. Estaba detallando mi legado a una velocidad vertiginosa. Era como un dragón que miraba hacia arriba para ver pasar las décadas mientras estaba sentado ante mi ventana. Su mirada soñadora se convirtió en melancolía ahora. Sus dedos de los pies se agitaban sin hueso, mientras sus piernas subían y bajaban. Este es mi legado, muchacho. Esta es la herencia por la que todos mis hijos, nietos y bisnietos han luchado. El dinero, la casa, la tierra, nada de eso importa. Mi herencia es esa silla y esa máquina de escribir, y un legado de horror impresionante. Es un manto pesado y entendería que decidieras no tomarlo. Pero, y lo sé por experiencia, si no lo tomas, te volverás loco pensando en lo que podría haber sido. Te preguntarás si el éxito que tienes
no podría haber sido mayor. Si la alegría que sentiste no podría haber sido más. Y si tus años en esta tierra no podrían haber sido mejor aprovechados. Me miró entonces con una esperanza tan desnuda que me di cuenta de lo que significaría si le quitaba esta carga. Moriría, pero parecía que estaba preparado para hacerlo. Su legado sería el mío. Los periódicos dirían que el talento era cosa de familia, y seguiría siendo así hasta que yo lo transmitiera o se convirtiera en polvo. Al final, ni siquiera puedo decir que hice lo que hice para salvar a mi bisabuelo de su continuo sufrimiento. Al final lo hice porque tenía razón. Si no lo hacía, siempre me preguntaría, ¿y qué pasaría si...? Me tendió la mano. Los papeles están firmados sobre el escritorio. La casa, el terreno, todo es tuyo. Todo. Enfatizó. Y todo lo que viene con él. Me enorgullece decir que mi mano no tembló al tomar la suya. Después de unos segundos el bisabuelo se convirtió en polvo. Me quedé sentado viendo cómo se dispersaba por el lugar que tanto amaba. Entonces ocupé mi lugar en la boca de esa bestia y comencé a escribir. Seguiría haciéndolo durante mucho tiempo. Han pasado muchos años desde que vi a mi bisabuelo disolverse ante mis ojos. En ese tiempo he sido el escritor de terror más prolífico de mi edad. He acumulado dinero como un viejo dragón, sentado en mi riqueza mientras me acurruco en mi colina. A veces mis parientes vienen a verme, pero otras veces no. Mi propia madre se negó a hablar conmigo después de que mi bisabuelo me dejara todo, pero apenas me di cuenta. Murió unos años después, o fueron décadas. No asistí. Estar lejos de mi trabajo durante mucho tiempo hace que los susurros sean menos silenciosos. Viajé algunas veces, como debió hacerlo mi abuelo al principio, pero nunca me alejé mucho tiempo. Las historias deben contarse, el conducto debe mantenerse, y yo debo seguir siendo el guardián de este faro negro. Ahora entiendo por qué el bisabuelo dormía tan poco. Si no se puede expulsar, la oscuridad se acumula en tu interior, y las vívidas pesadillas a menudo me devuelven a la realidad a gritos. Las bolsas bajo los ojos se han convertido en equipaje, y ayer miré por la ventana y creí haber visto un fantasma. El anciano que se asomaba a ella estaba marchito y encogido, y pensé que era el fantasma del bisabuelo que había vuelto para atormentarme. Ahora veo por qué mi abuelo se mudó a la esquina después de un tiempo. Sin embargo, no estoy del todo solo. Mis primos han llegado a tener sus propios hijos, y a veces me los envían como me enviaron a mí en su día. Una de ellas es una chica llamada Kathy. Está en camino. He oído que Kathy es una poeta prolífica y se dice que tiene bastante talento. Veremos qué hace la silla con ella. ¿Quién sabe? Tal vez se me permita parar también dentro de poco y disfrutar de la cómoda oscuridad que me espera. Recuerden que